sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo puedo mantenerme firme en el perdón? La palabra me aconseja, como lo hemos leído en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mantener el corazón limpio es una batalla. Si has conquistado a través del perdón el terreno que el enemigo había invadido en tu corazón, ahora el reto es mantener esa posición de victoria. Bueno, quien habla tuvo una experiencia muy desagradable, por eso tengo que hablar con respecto a la experiencia que también tuve, ¿no? Porque nadie puede decir algo que no ha pasado. Siempre digo esto porque cobra vida, cobra peso. En un tiempo de mi vida, en los primeros años, no tenía un año de creyente, mi hijito el mayor se puso muy mal, muy grave, ya estaba en manos de 2 médicos, pero estaba prácticamente agonizando porque blanqueaba los ojos, no comía nada, y había pasado un día, ya se iba por el segundo día. Y yo tuve mucho dolor cuando vi que su papá no quiso quedarse, tenía que hacer un viaje de negocios, y le rogué que se quedara porque yo veía que el niño se moría. Pero él no me hizo caso y se fue igual. El dolor que causó en mi corazón fue tan grande que de verdad ya yo lo perdoné. Pasaron muchos años, mi hijo ya es mayor, ya es un profesional. Pero sin embargo, el recuerdo tan triste, ¿no? Y también la victoria que logré a través de Cristo. Por mucho tiempo luché con ese hecho de no poder perdonar. Era una carga pesada que me absorbía. Recuerdo que en una oportunidad el pastor vino a la casa ese mismo al segundo día. Lo llamé por teléfono al pastor para que orara por mi hijo porque yo lo veía que se moría. Y en el momento que estábamos orando, el pastor me dijo, si tú no perdonas, yo no voy a poder continuar orando. Perdona a fulano y tal, ¿no? Y llámalo por su nombre. Y me costó mucho, pero gracias a Dios logramos. Y bueno, mi hijo, la prueba es que está ahora muy sano y con vida, y para la gloria de Dios, bien, ¿no? Pero sí, efectivamente, el proceso no es fácil. Muchas veces hice esta terapia, continué haciéndola, es decir, de escucharme yo misma pedirle perdón, aun cuando él era el que me había dañado, porque se supone que él era el que tenía que haberse quedado y como varón asumir, pero no fue así. Me costó, pero lo logré. Errar es humano, ¿no? Perdonar es divino, dice uno. Es una frase que se dice en el mundo, pero que es muy cierta. Es que simplemente y humanamente olvidar es imposible. La mente no tiene la capacidad de borrar los recuerdos. Simplemente los almacena como un disco duro. Por ello, solamente con la ayuda de Dios y el conocimiento de su palabra, podemos renovar nuestra mente, y allí están los recuerdos que nos afectan en nuestra mente. Dios dice, no traigas a memoria las cosas pasadas, ni te acuerdes ni las recuerdes de las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva en tu vida y pronto saldrá a la luz. Isaías 43:18. Dios tiene cosas nuevas y buenas para nosotros, pero debemos comenzar a leer su palabra. Y cuando lo hacemos, muchos de nuestros conceptos errados van a cambiar en el proceso de la lectura, el estudio de la Biblia. No es fácil, por supuesto. No es un proceso fácil. Es como aprender a manejar, pero una vez que lo aprendes, ya no lo olvidas nunca. Cuando empiezas a pensar como Dios piensa, podrás controlar esos recuerdos que te hacen daño y decir en qué pensar y decidir tú mismo en qué pensar y en qué no. Allí ya no serán los recuerdos quienes controlan tu vida, sino tú quien tengas el dominio sobre ellos, y dirás, este pensamiento no me hace bien, lo desecharé y voy a decidir pensar solo en lo que me lleva a Dios, ver lo bueno que Dios tiene para mí. Hoy Dios te dice, a ti, mi amiga que me estás escuchando, mi amigo,
Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que deseas. Y esto lo puedes encontrar en Jeremías 29:11. Sanar nuestros recuerdos. Veamos el ejemplo del apóstol Pedro, un hombre que logró sanar sus recuerdos sin olvidar necesariamente su pasado. Su experiencia más dolorosa fue negar y traicionar a su maestro. Fue algo tan terrible y marcante en su vida que se sintió completamente descalificado para ser un discípulo de Jesús. Por ello decidió volver a su trabajo habitual. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Y esto lo vemos en Juan 21:3. La buena noticia es que Pedro logró sanar sus recuerdos. Se sobrepuso a la herida y al dolor. Fue usado por Dios como uno de los fundadores de la iglesia cristiana. Fue un pilar sobre el cual descansó la edificación de esa primera comunidad. En la primera epístola que escribe el apóstol, encontramos a un Pedro viejo, maduro, que se basa en recuerdos dolorosos, pero para alentar a los cristianos en todo el mundo, él se humilla, pues dice: humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos alrededor del mundo. Sabiamente, ¿verdad?, nos da ese consejo Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas pasado un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5, 6, capítulo 5, versículo del 6 al 10. Qué maravilla poder ver que Pedro logró sanar sus recuerdos. Pero viendo entre líneas sus epístolas podemos encontrar que nunca olvidó esas experiencias del pasado. Pero sí permitió que Dios reciclara ese dolor y lo tornara en bendición para alentar a los cristianos de muchas generaciones a través de la historia, como hasta el día de hoy, ¿verdad? Debemos ser humildes, porque Él así lo aconseja en la palabra, el Señor, a través del apóstol Pedro. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. 1 Pedro 5:6. Pedro aprendió que la humildad conviene, pues cuando Jesús le advirtió que lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara, él, con cierto aire de superioridad, le responde: estoy de acuerdo a ir contigo a la cárcel como a la muerte. Lucas 22, 31 al 34. Debemos estar alertas, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. A pesar de las advertencias de Jesús acerca del peligro que corría, Pedro le otorga la mínima importancia. Cuando Jesús los invita a velar y a orar, ellos caen vencidos por el sueño. Esto pasa a menudo con nosotros también. Como cristianos, estamos tan confiados en nosotros mismos que no le damos importancia y pensamos: sabré manejar la situación, para luego despertar y darnos cuenta que caímos en la trampa del enemigo. Pedro dice con conocimiento de causa: no se duerman, estén alertas, velando en oración. De esa manera, solo de esa manera podemos tener la victoria. Dice la palabra en 1 Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro, ya maduro, nos alienta diciendo que podemos vencer a sí mismo Satanás, al mismo Satanás, que podemos resistir si nuestros pies están bien firmes en los caminos del Señor.
en nuestra iglesia, en la obediencia a nuestras autoridades, siendo sumisos y escuchando los consejos, aunque nos parezcan innecesarios. Esto es estar firmes en la fe. No subestimemos nunca la palabra de Dios, así venga de un niño, porque Dios nos habla. Siempre nos está hablando y Él usa a las personas que menos imaginamos. Y también nos enseña que no somos la última Coca-Cola en el desierto, vamos a decir. Que así como yo sufro, también muchos de mis hermanos están pasando tremendas pruebas. Y lamentablemente estas cosas nunca nos enteramos. ¿Por qué? Porque los noticieros no pasan este tipo de noticias. Hay hermanos que están siendo asesinados por la causa del Señor, por predicar la palabra, familias completas. Hay misioneros que se les ha mermado su ingreso, no tienen para comer y están haciendo misión en un lugar lejano a su país, sin familiares, sin seres queridos, solos. Y nosotros estamos todavía cómodos en nuestros lugares, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Por eso no debemos de tener a menos la palabra de Dios, sino orar siempre. Siempre debemos estar orando. Si nosotros estamos bien, preocuparnos por quienes de repente están necesitando oración. Entonces debemos de considerar que hay muchos cristianos que están pasando necesidades de repente peores que las mías, ¿no? En todo el mundo. Pedro supo sacar lecciones preciosas de su error, dolor, heridas, desobediencia y reciclarlas en sabios y útiles consejos para su propia vida y la nuestra hasta el día de hoy, ¿verdad? Dios quita el dolor de nuestros recuerdos, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 1 Pedro 5:10. Es maravilloso ver cómo Pedro nos anima a que podamos continuar y usemos esos recuerdos del pasado y digamos hasta aquí, aunque dolorosos, y que valgan la pena para aconsejar a otros, que eso me sirvió para que yo saber que siempre hay un dolor, pero que ya no me afecta porque ahora ocupa el primer lugar en mi corazón el Señor. Y que yo puedo usar ese tiempo difícil que me aconteció de dolor para poder aconsejar a otros, ¿verdad? El dolor es parte del proceso de Dios para formarnos a su imagen y semejanza, para llevarnos a ese futuro y a esa esperanza que Él tiene para ti y para mí. Nos anima haciéndonos entender que somos seres en proceso de formación a la perfección de Cristo. Mi amado amigo, amiga, todo ese dolor que has experimentado se transformará en firmeza, en una vida cristiana firme. Si pasas la prueba, en fortaleza ante nuevas situaciones, en estabilidad para ti y para quienes te rodean, tu vida ya no será un vaivén de emociones, de esas emociones descontroladas, sino que será una columna establecida como ejemplo para otros. Así como Pedro, Dios te va a usar como un líder estratégico, pero recuerda que toda esa fortaleza, firmeza, protección y estabilidad provino de sus experiencias de errores y dolores del pasado. Pedro, por todo lo que padeció al igual que Cristo, aprendió la obediencia, como lo dice Hebreos 5:8. Pedro jamás olvidó sus experiencias dolorosas, siendo la más dura la negación de su mismo maestro. Pero lo logró, sí que lo logró, de la mano de Jesús. Fue quitar el dolor que acompañaba el recuerdo y por lo tanto logró reciclar la experiencia y convertirla en algo provechoso y de extrema bendición para él y para nosotros el día de hoy. Si has cedido, si en tu corazón ahora decides tú perdonar, yo te animo para que no pretendas olvidar el pasado. La frase yo perdono pero no olvido, sí es verdad, no se puede olvidar. No podrás olvidar un abuso físico, la traición de un amigo, el abandono de un cónyuge, la pérdida de un ser querido. Pero lo que sí se puede hacer, y el Espíritu Santo lo puede hacer, es llevarnos a quitar todo ese dolor que acompaña esos recuerdos y liberarnos de tal forma
que seamos aún capaces de contar esa experiencia para bendecir a otros, como el apóstol Pedro lo hizo. Lo anterior no es una obligación. No necesitas contar tu experiencia si no estás preparado para hacerlo, pero lo que sí debes hacer es visualizar que, tomado de la mano del Señor, la vergüenza y el dolor del pasado se desvanecen y eres libre para vivir la vida en abundancia que Dios tiene para ti en todo su amor. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que nos ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué te parece, mi amiga, mi amigo, si oramos? Quizás tú has tomado la decisión de perdonar. Vamos a decirle ahí y te vamos a apoyar. Padre, te damos gracias, porque a través de tu palabra hemos sabido, Señor, y hemos conocido la maravilla del perdón, que cuando nosotros perdonamos, Señor, somos libres, y que no olvidamos las cosas que nos pasaron, el dolor, el sufrimiento, pero ya no nos afecta. Gracias, Señor. Acoge a aquellos hermanos y hermanas que están viniendo a ti decidiendo perdonar, Señor. Allí, mi amigo, mi amiguita, nombra a la persona que te hizo daño. Dile, fulano de tal te perdono, fulana de tal te perdono, con nombre, con apellido. Que por lo menos tú lo escuches. Y es necesario que así sea. Pide perdón y dile al Señor que te ayude en esta tarea. Si es necesario, repite esta acción hasta que eso ya salga, y que cuando lo hagas, de repente la primera vez vas a llorar, vas a venir en llanto, pero la segunda va a ser menos y va a llegar un momento en que ya no va a haber llanto. Padre, yo te entrego la vida de cada uno de mis hermanos que están tomando la decisión de pedir perdón. Señor, acógelos, abrázalos, sana sus heridas. Que tu Espíritu Santo sea poniendo ese ungüento y sanando esa herida que todavía sangra, Señor, para que se seque totalmente y que ellos puedan verla como una oportunidad, una bendición para poder ayudar a otros. Porque tú los vas a usar así, a cada uno de nosotros nos usa, Señor, como lo has hecho con Pedro, que hasta el día de hoy nos habla, Señor. Gracias, Padre amado. Te amamos, te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Gracias por tu perdón en Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amigo, mi amiga, yo espero pues que esta oración, que aunque breve, pero con mucha fe, porque es la fe la que mueve la mano de Dios, seas tú repitiéndola si es necesario, hasta que ya no tengas ningún malestar cuando la haces, hasta que ya no te resulte fastidioso, porque cuando uno no ha perdonado, no quiere hacerlo, ¿verdad? Hay una actitud que el ser se niega, hay una actitud opuesta, pero hasta que no salga esa actitud, hasta que no te sea gravoso el pedir perdón, hazlo, y será ahí la liberación. Algunos que la tienen automáticamente, pero no en todos es así, ¿verdad? Bueno, mis amados, con esta servidora será hasta el día de mañana, Dios mediante. Yo espero que tengan un lindo día, muy bendecido, que los ángeles del Señor acampen alrededor suyo, que Dios bendiga su entrada, su salida de cada uno de ustedes, que les agradezco enormemente a cada uno de los que me dejan comentarios, de verdad, para mí es de mucha bendición. Dios les bendiga, estamos en Rambler, en Telegram, y bueno, compartan los videos, porque esta es una palabra que es de mucha bendición para los que la escuchan, para que el pueblo de Dios pueda crecer y podamos extender el reino. Con esta servidora Lupe Correa será hasta el día de mañana, Dios mediante, y no se olviden pues que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que Dios les bendiga.